Las transmisiones automáticas se están usando cada vez más en esta sociedad que se desarrolla rápidamente, y las transmisiones automáticas también están mejorando continuamente. En este video nos gustaría entregarle una explicación detallada del sistema de control hidráulico y una explicación profunda del diagnóstico de fallas. Este video contiene los siguientes capítulos: introducción, cuerpo de válvulas y control de presión hidráulica. Comencemos con la introducción. En este capítulo aprenderemos acerca de los componentes del sistema de control de la presión de aceite de la transmisión automática IVEC, además del control de la presión de aceite y el circuito hidráulico en cada cambio. Primero, hay una explicación sobre los componentes del sistema. En la transmisión de 4 velocidades, el número de válvulas solenoides que se usan para el control de presión son 5 y 6 para la de 5 velocidades. Estas válvulas son la válvula solenoide de sobremarcha, la válvula de marcha inferior, la de freno de baja y reversa, la de freno de segunda y la del control del embrague del convertidor de torque. Y adicionalmente se utiliza una del freno de reducción solo para la transmisión de 5 velocidades. No se necesita válvula solenoide para el embrague de reversa, el cual es el elemento operativo durante la conducción en reversa. Esto porque se suministra presión al embrague de reversa directamente desde la válvula manual sin pasar por ninguna válvula reguladora de presión adicional. Hay 2 elementos operacionales en la transmisión inferior de la transmisión de 5 velocidades, y estos son el embrague de directa y el freno de reducción. Puesto que el embrague de directa usa la misma válvula solenoide con el freno de baja y de reversa, no se requiere válvula solenoide adicional para el embrague de directa y solo se agrega la válvula solenoide para el freno de reducción. La frecuencia de los solenoides es de aproximadamente 62 Hz y es controlada por el módulo de control de la transmisión TCM. Sin embargo, la frecuencia de la válvula solenoide de control del embrague del convertidor es mantenida en 35 Hz. La presión de línea de la transmisión automática IVEC aplica solo un 30% de la presión de aceite de la primera y segunda velocidad en el rango de velocidades de estacionamiento y neutro. Y en el rango de velocidades altas, como tercera o cuarta velocidad, solo se aplica un 60% de la presión de aceite de primera y de segunda velocidad. Especialmente cuando la presión de línea disminuye en tercera y cuarta velocidad, el paso del aceite cambia mediante la válvula de cambio. Entonces, la presión de aceite disminuye debido al funcionamiento de la válvula del regulador. En las transmisiones automáticas de 5 velocidades, la presión de línea es menor que en la de menos velocidades, incluso en la quinta velocidad. La presión de línea es ajustable tanto para las transmisiones de 4 y 5 velocidades usando la tuerca de ajuste que hay al extremo de la válvula del regulador. La presión cambia aproximadamente 0,4 kilogramos por centímetro cuadrado por cada rotación de la tuerca de ajuste. Hay orificios de inspección para el freno de segunda, el embrague de marcha inferior y el freno de baja y reversa en el cuerpo de la transmisión automática IVEC de 4 y 5 velocidades. También existen orificios en el cuerpo del convertidor de torque para medir la presión de aceite del embrague del convertidor bloqueado y desbloqueado respectivamente. Los orificios se ajustan a la cubierta trasera para medir la presión de aceite del embrague de sobremarcha y del embrague de reversa respectivamente. En la transmisión automática de 5 velocidades existe un orificio adicional en la caja de la transmisión
para medir la presión de aceite del freno de reducción y del embrague de directa de la transmisión. Ya que el paso y el diámetro de este orificio es mayor que el de los otros, considere que se necesita un adaptador de medición extra. Ahora explicaremos el circuito hidráulico. Con el uso de un circuito hidráulico, se puede comprender fácilmente el flujo de fuerza motriz hacia cada elemento en funcionamiento en cada marcha. Básicamente, el circuito hidráulico de la transmisión automática IVEC es controlado en forma independiente a través de embragues. El freno de baja y reversa funciona en estacionamiento y en neutro. La presión generada desde la bomba de aceite que se ajusta en la válvula del regulador se suministra hacia el freno de baja y reversa mediante la válvula de control de presión de baja y de reversa, la válvula de cambio y la válvula A de ajuste automático de fallas. La presión de aceite se suministra a través del acumulador de baja y de reversa. La presión de aceite es aproximadamente 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado hasta que la velocidad del vehículo llegue a 5 kilómetros por hora mediante el funcionamiento de la válvula del regulador. En primera marcha y con una velocidad de 5 kilómetros por hora o menos, funcionan el embrague de la marcha inferior y el freno de baja y reversa. Sin embargo, para el control de cambio suave de N hacia D, el freno de baja y reversa ya ha sido operado en neutro, por lo tanto, el embrague de la marcha inferior influye principalmente en el flujo de la presión de aceite. En la transmisión automática IVEC, en la cual no existe el modo deportivo, hay otros 3 rangos de velocidades de conducción, aparte del rango D, independientemente de si es de 4 o 5 velocidades. Debido a que la posición de la válvula manual permanece en la misma posición en todos los 4 rangos de velocidades de marcha hacia adelante, el flujo de la presión de aceite desde la válvula manual hacia el embrague de marcha inferior permanece constante independientemente de la velocidad. La presión de aceite es suministrada hacia la válvula de control de la marcha inferior desde la válvula manual. Luego pasa a través del acumulador de marcha inferior sin pasar por la válvula de ajuste automático de fallas y sigue directamente hacia el embrague de la marcha inferior. Puesto que se utiliza una presión de línea variable según sea la posición de marcha, la presión de aceite hacia el embrague de marcha inferior se ajusta permanentemente mediante el funcionamiento de la válvula del regulador. La presión de aceite del freno de baja y reversa aumenta a 10,5 kilogramos por centímetro cuadrado desde 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado cuando se selecciona el rango D desde el rango N. Por otra parte, la presión de aceite del embrague de marcha inferior aumenta desde 0 a 10,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si hay golpe de cambio o demora de tiempo cuando se cambia desde N hacia D, primero revise el flujo y las piezas relacionadas con el embrague de marcha inferior utilizando un manómetro. En la segunda marcha, el embrague de marcha inferior y el freno de segunda son elementos en operación. El funcionamiento del embrague de marcha inferior se mantiene hasta que alcanza la tercera velocidad durante la conducción hacia adelante. Esta es la forma como trabaja el freno de segunda. La presión generada desde la bomba de aceite es ajustada por la válvula del regulador. Luego pasa a la válvula de control de presión del freno de segunda y hacia la válvula B de ajuste automático de fallas, y es suministrada hacia el freno de segunda a través del acumulador del freno de segunda.
En el cambio de tercera velocidad, el embrague de marcha inferior y el embrague de sobremarcha son elementos en operación. El funcionamiento del embrague de marcha inferior se mantiene hasta que alcanza la tercera velocidad durante la conducción hacia adelante. Así es como trabaja el embrague de sobremarcha. La presión generada desde la bomba de aceite es ajustada por la válvula del regulador. Luego es suministrada al elemento que opera el embrague de sobremarcha a través de la válvula de control de presión del embrague de sobremarcha y al acumulador del embrague de sobremarcha. Como se muestra en la figura, el paso de aceite del embrague de sobremarcha está conectado con la cámara izquierda de presión de la válvula de cambio. Cuando la válvula de cambio se mueve, el flujo de la válvula del regulador cambia también, permitiendo una presión variable en la línea. Por lo tanto, la presión de la línea en la tercera velocidad disminuye relativamente. Esta es la razón por la cual hay solo un resorte en el acumulador del embrague de sobremarcha. El freno de segunda y el embrague de sobremarcha son elementos que funcionan en cuarta velocidad. El flujo de la presión de aceite del embrague de sobremarcha se mantiene continuamente en tercera velocidad y el flujo de la presión de aceite del freno de segunda es el mismo que aquel del cambio de segunda en la cuarta marcha. La presión de aceite generada en la bomba de aceite es ajustada por la válvula del regulador. Luego es suministrada al embrague y al freno a través de la válvula de control de presión del embrague de sobremarcha y de la válvula de control de presión del freno de segunda, respectivamente. El embrague de reversa y el freno de baja y reversa son elementos que funcionan durante la marcha atrás. La presión de aceite al embrague de reversa se ajusta mecánicamente con la posición del rango R de la válvula manual. No hay válvula de control de presión adicional ni válvula solenoide para el embrague de reversa. El control de presión de aceite de NAR junto con el control de NAD es muy importante también para un cambio suave y sin golpes. Cuando se selecciona la marcha atrás desde el rango neutro, la presión de aceite del freno de baja y reversa que ha sido suministrada en neutro sale rápidamente del freno. Casi al mismo tiempo, la presión de aceite se suministra rápidamente hacia el freno de baja y de reversa, la que se ha suministrado por medio de la válvula de cambio. Primero se libera el aceite y se juntan nuevamente de forma que al disminuir el golpe de cambio de NAR o de PAR, el cambio sea más suave. Cuando se suministra la presión de aceite nuevamente hacia el freno de baja y de reversa, se suministra la presión de aceite a través de la válvula de amortiguación en la parte interior del cuerpo de la válvula para reducir el leve choque una vez más. Si la conducción es normal en primera velocidad, pero dificultosa en segunda, se debe sospechar primero del freno de segunda. Si el problema resulta no ser eléctrico, sino mecánico o hidráulico, es esencial la medición de la presión de aceite del freno de segunda. El probador AT se usa para mantener la segunda en forma continua durante la prueba.
conecte el probador a la batería y desconecte el conector de la válvula solenoide. Y conecte ambos cables juntos. Entonces, la instalación está completa. Seleccione el modelo de vehículo y el tipo de transmisión automática de 4 o 5 velocidades y seleccione la razón de cambio apropiada. Entonces, cualquier velocidad es factible de probar desde primera hasta cuarta o quinta velocidad. Cada luz correspondiente se encenderá de acuerdo con el funcionamiento de la válvula solenoide en operación con el cambio seleccionado. Esta señal no significa que el embrague o el freno estén funcionando, sino solo que la válvula solenoide está encendida. Por lo tanto, los elementos del funcionamiento se interpretan a la inversa. Mientras esté funcionando el probador, ocurrirá un golpe cada vez que se cambie la marcha debido a que esto no es controlado electrónicamente por la unidad de control de la transmisión. Puesto que el conector de la válvula solenoide está abierto, se memoriza el código de falla. Por lo tanto, se debe borrar el código de falla usando el equipo de diagnóstico. En segundo lugar, explicaremos el cuerpo de válvulas. En este capítulo trataremos las características y estructura interna del cuerpo de válvulas, que es la parte principal del control hidráulico. El cuerpo externo de la válvula tiene 4 válvulas de control de presión y una válvula de cambio. En el caso de la transmisión automática de 5 velocidades, se incorpora adicionalmente una válvula de control de presión para la válvula C de ajuste automático de fallas y el freno de reducción de la subtransmisión. En el interior de la válvula hay una válvula manual, la cual ajusta el paso del aceite según la posición de la palanca de cambios. Y también tiene la válvula de control del embrague del convertidor de torque, la cual opera la presión de funcionamiento del embrague del convertidor. También contiene la válvula del regulador para controlar la presión total de línea de la transmisión automática, y la válvula del convertidor de torque para controlar la presión dentro del convertidor de torque. Y finalmente, la válvula A y la válvula B de ajuste automático de fallas para evitar la interferencia entre los elementos en operación. La válvula manual de la transmisión automática IVEC cambia de posición mediante la posición de la palanca de cambios. A diferencia de otros modelos, las posiciones de la válvula manual se simplifican a 4 en lugar de 7, aunque tiene las 7 posiciones de los cambios llamadas P, R, N, D, 3, 2 y L. Tenga cuidado con las posiciones de la bola de acero y de la válvula de amortiguación en el desarmado del cuerpo de la válvula. Consulte el manual de servicio para ver la posición de armado. Explicaremos brevemente la válvula de ajuste automático de fallas. La válvula A de ajuste automático de fallas es un dispositivo de seguridad para evitar el funcionamiento simultáneo de 2 frenos y un embrague, es decir, el freno de baja y de reversa, el freno de segunda y el embrague de sobremarcha. La válvula A de ajuste automático de fallas evita esto no en forma electrónica, sino en forma mecánica e hidráulica.
Puesto que los dos frenos ya mencionados comparten la placa de reacción, no pueden operar en forma simultánea en ningún caso. Si operaran simultáneamente, podrían provocar un agarrotamiento de la transmisión automática y daños graves al sistema mecánico, incluyendo el cojinete interior de la transmisión. Si se suministra presión de aceite en forma simultánea hacia el freno de segunda y el freno de baja y de reversa, debido al daño interno o a una falla del circuito de presión de aceite, el circuito hidráulico de la válvula A de ajuste automático de fallas, conectada a cada cámara, libera automáticamente la presión de aceite del freno de baja y de reversa. La válvula B de ajuste automático de fallas evita el funcionamiento simultáneo de dos embragues y un freno, es decir, por ejemplo, el embrague de marcha inferior, el embrague de sobremarcha y el freno de segunda. Si se suministra presión de aceite en forma simultánea hacia el freno de segunda, el embrague de marcha inferior y el embrague de sobremarcha, debido a un daño o falla interna del circuito de presión de aceite, la presión del freno de segunda es liberada automáticamente por el circuito hidráulico de la válvula B de ajuste automático de fallas, conectada a cada cámara. La válvula C de ajuste automático de fallas se aplica solo a la transmisión automática de 5 velocidades que funciona normalmente para suministrar la presión de aceite hacia el embrague de directa desde la válvula de cambio. Si el embrague de directa y el freno de reducción funcionan en forma simultánea, se produciría una interferencia que debe evitarse. El embrague de directa funciona para conectar la salida de la transmisión principal hacia la subtransmisión en relación 1 a 1. Por otra parte, el freno de reducción funciona para reducir la velocidad una vez más en la subtransmisión. Si se suministra la presión de aceite en forma simultánea hacia el freno de reducción y el embrague de directa, debido al daño o falla interna del circuito de presión de aceite, el circuito hidráulico de la válvula C de ajuste automático de fallas conectada a cada cámara automáticamente libera la presión de aceite del embrague de directa. Observaremos el flujo de presión de aceite en la condición de ajuste automático de fallas. Si se cumple la condición de ajuste automático de fallas, el suministro de energía hacia todas las válvulas solenoides se desconecta debido al apagado del relé de control automático. Puesto que todas las válvulas solenoides se apagan, si el conductor selecciona algún rango de marcha hacia adelante, la presión de aceite se suministra hacia todos los embragues y los frenos, excepto el embrague de reversa, donde la presión de aceite es suministrada en forma mecánica. Aunque ocurra una interferencia, la presión de aceite del freno de baja y reversa es liberada por la válvula A de ajuste automático de fallas, y la presión de aceite del freno de segunda es liberada por la válvula B de ajuste automático de fallas. Como resultado, la presión de aceite se suministra solo hacia el embrague de marcha inferior y el embrague de sobremarcha. Puesto que se convierte en un elemento del funcionamiento de la tercera velocidad, la tercera se produce en forma mecánica.
El líquido de la transmisión automática Diamond SP3 se utiliza en la transmisión automática IVEC. Ahora explicaremos el control de la presión hidráulica. En este capítulo se explicará el sistema lógico de control variable para el control de la presión de aceite de la transmisión automática IVEC. El método de control de cambios de embrague a embrague de la transmisión automática IVEC es como sigue. La unidad de control de la transmisión calcula la presión apropiada de aceite recibiendo las señales de velocidad del eje de entrada y del eje de salida. Las señales de salida se transmiten hacia 4 o 5 válvulas solenoides dependiendo si la transmisión es de 4 o de 5 velocidades respectivamente. Luego se realiza el cambio controlando el embrague o el freno de desenganche y conexión simultáneamente. Por lo tanto, la capacidad exacta de torque de ambos embragues se calcula para un control preciso del desenganche y combinación de los embragues. La respuesta se hace suave y rápida, evitando el aumento rápido y la interferencia del freno durante el cambio de velocidades. La válvula solenoide se utiliza en cada embrague de forma tal que es posible efectuar cambios suaves. Su ventaja está en reducir los tiempos para efectuar la serie completa de cambios. El control de cambios retroalimenta continuamente la relación de trabajo de la válvula solenoide, de modo que el cambio de velocidad del eje de entrada se aproxima a la relación predeterminada de cambio ideal para cada cambio de marcha. Por lo tanto, es posible controlar idealmente la fluctuación repentina de torques durante la transferencia. Por supuesto, la sensación del cambio se mejora totalmente. Incluso cuando el rendimiento del motor o la transmisión cambian debido al envejecimiento natural, se mantiene un cambio estable mediante la compensación automática de la relación de trabajo de la válvula solenoide. El control de retroalimentación se utiliza no solo en condiciones de conducción, sino que también para la partida desde la condición de detención, es decir, el control de cambios de retroalimentación se utiliza en N hacia R o en N hacia D. Puesto que se aplica un control coordinado, el punto de inyección más conveniente se determina en base a diversos datos como la velocidad actual, el cambio de velocidades y el torque de motor, y así sucesivamente. La unidad de control del motor ajusta el torque del mismo para un cambio suave y una mejor sensación de cambio. Finalmente, explicaremos acerca del control del embrague del convertidor de torque. Está compuesto por el control del rango de deslizamiento menor y por el control de bloqueo total. El control del rango de deslizamiento menor significa el deslizamiento leve en el rango bajo de revoluciones por minuto, y bloqueo total significa conexión total en el rango alto de revoluciones por minuto. Según el control, se mejora la economía de combustible y la conducción es silenciosa. Por supuesto, hay algunos modelos que no tienen el control en el rango de deslizamientos menores, dependiendo de la especificación del convertidor de torque de los modelos de transmisión automática. Las condiciones para el funcionamiento del embrague del convertidor de torque son como sigue. Que el rango de marcha sea mayor en segunda velocidad y la temperatura del líquido de la transmisión automática sea mayor que 125 grados centígrados. Que no se encuentre en el control de N hacia D ni N hacia R. Que la temperatura del líquido de la transmisión sea mayor que 50 grados centígrados durante el bloqueo total. Que la temperatura del líquido de la transmisión sea mayor que 70 grados centígrados durante el rango de deslizamientos menores. Que el sistema no esté en ajuste automático de fallas
o condición de retención de la tercera velocidad. ¿Cuál es la señal de la válvula solenoide de baja y reversa en primera velocidad en rango D para una transmisión con embrague unidireccional? A. Apagado. B. Encendido. C. Cambia de apagado a encendido. D. Cambia de encendido a apagado. La respuesta es C. Permanece apagado hasta que el vehículo alcanza la velocidad de 5 km por hora. Luego cambia a encendido. Hemos explicado los sistemas hidráulicos de la transmisión automática IVEC. Esperamos que este video sea de gran ayuda para el mantenimiento de la transmisión automática IVEC.